Bueno, mientras vamos desempolvando las herramientas, simplemente decir que hoy terminamos con Luis Javier Navarrete. Él es pentester en Omega AI, es cofundador de Zero Day y nada, viene a contarnos un poco al final pues todo el desarrollo, cómo funciona y todo lo que tiene que ver con su IA, que no la he visto personalmente, pero por lo que me han contado está bastante guapa. Y nada, vamos a poner qué punto se encuentra la IA, los sistemas más avanzados y cómo aprovecharnos de ella, tanto en Redteam como en Blueteam como en Purple, ¿vale? Así que nada, os dejo con Luis y adelante, señor. ¿Dónde pongo el papá a ti? ¿Arriba? Sí, perfecto. Bien, pues hola a todos. Mi nombre es Luis Javier y mi nick es Luis Haidt. Yo os voy a explicar un poco y os voy a hablar un poco sobre cómo se puede aplicar toda la ola de inteligencia artificial y modelos de lenguaje en ciberseguridad. Bien, para empezar voy a explicar un poco quién soy. Como he dicho anteriormente, mi nombre es Luis Javier y mi nickname es Luis Haidt. Soy CTO y co-founder de Zero Day, una startup de inteligencia artificial que aplica modelos de lenguaje a pentesting y a ciberseguridad operativa. También soy pentester en Omega AI, otra startup que se dedica al alquiler y al how-to de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y he sido autodidacta de forma feroz desde que era bastante joven. Ahí tenéis mi Twitter, que es mi red social de contacto más directo. Bien, para empezar vamos a hacer un poco de diferenciación entre la inteligencia, un poco de diferencia entre la inteligencia artificial y los sistemas que tenemos actualmente y los sistemas de inteligencia artificial que en un futuro serán los que correrán nuestros ordenadores y la cloud. La inteligencia artificial actual es simplemente una serie de algoritmos informáticos que procesan datos y cumplen tareas de forma muy concreta. Es decir, por ejemplo, un LLM, un modelo de lenguaje largo, que son los que están de moda ahora mismo, como puede ser ChatGPT o realmente el LLM, que es GPT, su tarea principal es simplemente hacer procesamiento de lenguaje natural. También tenemos otros transformers, otros sistemas de inteligencia artificial que tienen como objetivo el procesado de audio. Luego tenemos el punto de la inteligencia artificial general, que es un punto en el cual la inteligencia artificial evoluciona su forma de actuar y su forma de ser y es capaz de razonar y de igualar en pensamiento y en acción y en ejecución a un humano normal. Este tipo de inteligencia artificial actualmente se encuentra bastante lejos porque los transformers o los modelos de lenguaje actuales se basan principalmente en la predicción matemática en base a valores numéricos de palabras. Y luego tenemos la inteligencia artificial, esto ya es un término más sci-fi, pero es un poco el punto final al cual se quiere llegar, que es la inteligencia artificial superinteligente, que es una inteligencia artificial que pueda superar el razonamiento y el conocimiento de todos los humanos actuales. Todos los sistemas de inteligencia artificial actuales, sobre todo modelos de lenguaje, se basan en la arquitectura de transformers. Los transformers son principalmente redes neuronales avanzadas que aplican una cierta cantidad de atención a unos valores numéricos. Estos valores numéricos se obtienen de conseguir pasar o vectorizar palabras en base a un tokenizador. Estos modelos de lenguaje, estos transformers se entrenan en base a distintas formas de... Se entrenan o se crean en base a distintas fases de entrenamiento. El primer entrenamiento, el entrenamiento básico que obtienen estos transformers es el preentrenamiento. En este preentrenamiento lo que se busca es añadir o entrenar al modelo con muchísima capacidad, con mucha cantidad de tokens, con mucha cantidad de palabras, sin ningún tipo de formato ni orden, más allá del propio filtrado de la información. Es decir, para que me entendáis,
un LLM o GPT propiamente dicho, antes de entrenarse a obedecer órdenes humanas, se entrena para tener una capa de conocimiento base. Este conocimiento base se consigue en base a conseguir scrapear y obtener información de forma masiva y sistémica de la web. Algunos de los datasets que se encargan del preentrenamiento son datasets que ocupan incluso terabytes de información. El proceso de preentrenamiento es un proceso que requiere de muchísima inversión y muchísimos recursos, ya que la cantidad de datos con los que se entrenan suelen ser datos a nivel industrial. Como os digo, por ejemplo, Llama 3, que es el último modelo open source o el más potente, está entrenado en base a 15 trillones de tokens, que podríamos llamar token a un carácter o una palabra. Y luego tenemos el fine-tuning. Una vez un modelo está entrenado o una vez un modelo ha pasado ya esta fase de preentrenamiento, un modelo se entrena para que sepa adaptarse a órdenes. Es decir, los datos de entrenamiento vienen con un formato en el cual en ese formato vamos a dar, además de otra capa de profundidad a los datos, es decir, ya no solamente vamos a meter datos de forma masiva, sino que además vamos a enumerar, etiquetar y vamos a correlacionar esos datos con posibles inputs que le puedan entrar al modelo. Esta fase de fine-tuning es la que mayormente se toca en este tipo de entrenamiento, en este tipo de modelos, ya que para entrenar un modelo solamente es útil cuando estamos haciendo un LLM desde cero y contamos con muchos recursos. Un modelo base, aquí ya tenemos dos diferenciaciones. Un modelo que solamente es preentrenado lo llamamos como modelo base. Este modelo base no es capaz de seguir órdenes de los humanos. Es decir, si tú escribes hola a un modelo base, lo que te va a dar va a ser palabras aleatorias y un resultado de tokens aleatorios, a diferencia de cuando usas un modelo instruccionado, que digamos que es los modelos que utilizamos en producción. Este modelo es capaz de responderte con una cierta lógica en base a tu input. Es decir, si tú le dices hola, seguramente te va a responder hola, ¿cómo estás? Buenos días. Eso es porque en el fine-tuning, en ese ajuste que se le hace mediante instrucciones, se ha cotejado que cuando un usuario le ponga ese input, el modelo dé ese output. Aquí entramos ya en la generación y en la calidad de los datos. Realmente, en los modelos de lenguaje, los datos no son, o sea, el modelo en sí no es importante. Cuando oímos los términos de este modelo tiene 70 billones de parámetros o este modelo tiene 400 billones de parámetros, realmente no es ningún benchmark ni ninguna forma justa de evaluar a un modelo. Realmente los modelos de lo que principalmente se nutren es de la calidad de los datos con los cuales se entrenan. Los transformers, como hemos visto anteriormente, son simplemente redes neuronales que hacen predicciones. No tienen una forma simbólica o una forma holística de poder relacionar conceptos o palabras. Es simplemente un resultado de una predicción entre valores matemáticos que se le dan a las palabras. En la generación de datos tenemos que tener bastantes cosas en cuenta. Lo primero es que generar datos de calidad es bastante caro y no suele salir a cuenta nunca, ya que, por ejemplo, OpenAI, como genera datos, es de forma manual con un procedimiento de trabajo muy definido. Entonces, la forma en la cual las startups o el 90% de la gente genera datos es mediante los modelos más avanzados, como pueden ser GPT-4. Se generan sintéticamente, porque la generación sintética de datos es mucho más eficiente y barata que la generación manual de ellos. Luego también tenemos que entender lo que es el aumento de los datos o el data augmenting. Este proceso sirve para, en base a una base de datos, conseguir muchos más datos. Es decir, nosotros tenemos 1000 PDFs sobre pentesting y usamos dos modelos de inteligencia artificial para generar pares de preguntas y respuestas, y esas pares de preguntas y respuestas son los que utilizaremos para entrenar. En ese momento hemos aumentado los datos, hemos cogido de una base de datos de 1000 PDFs y hemos generado 40.000 preguntas y respuestas. Luego, otra cosa bastante popular en la generación de datos es el tema de que en los datos no aparezca información confidencial o se limpien aquellos datos
por ejemplo, emails, hay mucha información en Internet que contiene información personal sobre personas o contiene información sensible o que realmente no aporta nada al modelo. Son simples datos identificativos de X o Y. Eso hay que limpiarlo. Tras estudiar bien este proceso y estudiar bien tu caso de uso, vas a conseguir unos datos de calidad. Y aquí tenemos un poco la comparativa entre los datos sintéticos y los humanos. Cuando hablamos de datos sintéticos, suelen ser de mucha menor calidad, pero con un proceso mixto, es decir, un proceso en el cual se incluya un actor humano para una revisión superficial de esos datos, puedes conseguir datos de calidad sin mucho esfuerzo económico, que al final es un poco lo que se intenta. Y ahí entramos un poco en lo que el tamaño no es todo. Cuando los modelos van evolucionando, por ejemplo, ayer salió GPT-4 y antes estaba GPT-4. Realmente, entre calidades del modelo, no hay mucha diferencia entre GPT-4 y GPT-4, pero GPT-4 es un modelo que se ha entrenado con un proceso de creación y de entrenamiento de datos mucho más refinado que GPT-4. GPT-4 es un modelo que tiene 1,7 trillones de parámetros. Probablemente necesitarías el datacenter más grande de España para entrenarlo. GPT-4 seguramente sea un modelo de 130 o de 200 billones de parámetros y por eso es mucho más rápido respecto a GPT-4, porque debido a la calidad de los datos y a los procesos de entrenamiento, en un transformer mucho más pequeño se ha conseguido la misma calidad y al ser el transformer mucho más pequeño la velocidad es mucho mayor, ya que el número de gráficas que necesitas para correrlo también es mucho menor y por tanto la potencia de cómputo que necesitas también es mucho menor. Bueno, yendo ya un poco al tema de la eficiencia de los modelos de lenguaje y los métodos de entrenamiento, como hemos dicho anteriormente, es muy importante que entendamos cómo funciona y cuántos recursos se necesitan para entrenar un modelo, ya que podemos hacer inversiones millonarias de 10 y de 20 millones de euros y no vamos a conseguir tener un modelo decente. Para esto, lo que siempre se intenta, lo que siempre se busca es conseguir un entrenamiento eficiente en cuanto a los parámetros que se entrenan. Una de las técnicas que más se utilizan, o uno de los recursos que más se utilizan para llegar a esto, es FSDP. FSDP es una tecnología que nos permite splitear todos los parámetros, gradientes y pesos de un modelo de inteligencia artificial a través de 1000 gráficas. De esta forma, lo que conseguimos es que, en vez de tener que cargar los gradientes, el modelo y todas las características individuales del LLM en cada gráfica, podamos cargar todas esas características del LLM de forma distribuida entre todas las gráficas con las que contemos. Luego tenemos otra técnica que también es muy usada, que es el LoRa. El LoRa es un tipo de entrenamiento que nos permite crear de forma modular y muy reducida un mini LLM en base a un LLM. Esto es una mentira realmente, pero lo que os vengo a decir con esto es que podemos activar solamente una parte de los parámetros, entrenar solamente una parte de los parámetros y podemos crear un módulo que no está, por así decirlo, en los pesos normales del modelo y ese módulo lo podemos añadir a cualquier modelo que siga la misma arquitectura. Ahora, yendo ya un poco más al caso de uso, tenemos que tener en cuenta qué requisitos tienen la generación de datos para pentesting y para seguridad informática. Debido a que los modelos de inteligencia artificial como GPT-4 y Claude, que son los mejores modelos que hay hasta el momento, están censurados y están biaseados, están alineados de tal forma que no te dan realmente ni el 10% de información que tienen en sus datos de entrenamiento sobre pentesting, tienes que partir de esa fuente de datos que os he dicho antes. Tienes que intentar crear un sistema que mediante LLMs pueda generar escenarios realistas y soluciones realistas de pentesting y de los distintos casos de uso para los cuales lo uses. Entonces, dentro de esta generación de datos, uno de los pasos más importantes es la de censura del modelo. Todos los modelos, todos los transformers
en mayor o menor medida, vienen censurados de base. Esto es por un tema de regulaciones europeas y por un tema de ética y de moralidad. Meta, con Llama 3, esto se lo ha pasado un poco por donde ha querido y ha sacado uno de los modelos más descensurados del momento, pero realmente sigue estando descensurado. Al final, esto de la descensura es algo que viene desde el preentrenamiento y que nunca se puede quitar del todo, a no ser que tú hagas un transformer desde el preentrenamiento desde cero. El eliminar la censura del modelo no solamente nos va a permitir acceder a información, acceder más información de la que te da de común, sino que también te va a permitir desbloquear su potencial, ya que hay modelos que tienen ciertas habilidades que vienen capadas por defecto, como por ejemplo puede ser darte un diagnóstico médico que sea concluyente. En este punto ya entramos en el tema de la tokenización. Como os he dicho antes, todos los transformers y todos los LLMs funcionan en base a predicciones que se basan en valores numéricos que se le dan a las palabras. El componente que da esos valores numéricos a las palabras se llama tokenizador. Los tokenizadores son la puerta de entrada o son quien preparan el input para el LLM. Básicamente, cuando tú pones un prompt o cuando tú ejecutas una acción con un LLM o le das un input de lenguaje natural, antes de que el LLM lo procese, antes de que la propia red neuronal lo procese, el tokenizador pasa todas las instrucciones y todo el conjunto de instrucciones que tú le das a valores matemáticos. En base a esos valores matemáticos, el transformer trabajará. Luego tenemos una capa un poco más arriba del tokenizador, que son las chat templates. Las chat templates son etiquetas que se le dan a la información en el momento del fine-tuning, no el preentrenamiento, sino el fine-tuning, y lo que buscan las chat templates es fijar ciertos roles o ciertas características de la información que se le da al modelo. Por ejemplo, las chat templates es lo que se utiliza principalmente para decirle al LLM si quien te está diciendo este mensaje es el propio sistema, si quien te está diciendo este mensaje es el usuario o si este mensaje es un mensaje anterior del chatbot. Ya una vez teniendo todo esto claro, entramos ya en la parte realmente tricky, que son los agentes. Los agentes de LLM son un sistema de software realmente que incluyen a los LLMs o a la inferencia del LLM como un elemento más dentro del desarrollo de software. Es decir, lo que buscamos con esto es que el LLM pueda tener poder ejecutivo y de razonamiento en un software, es decir, que pueda, por ejemplo, manipular ifs, algo muy sencillo, o que pueda ejecutarte un SQL map, ¿no? Para esto, uno de los problemas que tienen los LLM es que si vosotros le dais un uso tradicional, lo único que podéis hacer realmente es que os den una respuesta y esa respuesta es lenguaje natural. Vosotros es un reto de programación distinto cada vez que tú quieres sacar una información concreta de una inferencia de un LLM. Para esto, OpenAI inventó una cosa que se llama function calls. La function calls es un tipo de respuesta de los LLM que lo que busca es devolverte un formato JSON que tú puedas interpretar programáticamente. De esta forma, tú tienes aquí varias cosas que puedes hacer. O sea, tú, por ejemplo, podrías, mediante function calls, pasarle 1000 PDFs sobre un tema en concreto, buscando datos en concreto, y la function call, el LLM te va a responder en un JSON cuáles son esos datos en concreto que has sacado. Es decir, por ejemplo, si yo quiero sacar de 1 millón de textos un nombre que pueda tener el formato que sea, yo puedo ir pasándole página a página esos textos a un LLM para que me vaya respondiendo en un JSON el valor del nombre que tiene cada página, es decir, todos los nombres que tiene cada página. Gracias a esto y a una otra cosa llamada RAGs, es decir, luego tenemos otra capa de mejora de los LLMs que nos permiten mejorar las respuestas y la inteligencia del LLM sin necesidad de entrenarlo, que son los RAGs. Básicamente un RAG es como si coges y tú
ese tokenizador que tiene el transformer, pasas todos los mensajes por el tokenizador, pero en vez de mandarle los valores numéricos al LLM, los almacenas en una base de datos. Esa base de datos es un sistema de almacenamiento, por así decirlo, que no se borra. Es decir, tú puedes meter 1 millón de PDFs en esa base de datos de valores numéricos y no se te van a borrar. Y luego, cuando un usuario haga alguna query o haga una respuesta, tú además de la respuesta del LLM, vas a hacer otro tipo de búsqueda en esa base de datos que contiene los valores numéricos de la palabra, y cuando hagas esa búsqueda te va a devolver el trozo de valores numéricos que más cerca esté del valor del prompt que el usuario le ha dado. Dicho esto, vamos a entrar un poco más en function call. Ahí, por ejemplo, podéis ver una function call muy primigenia, muy primitiva, ya que en un principio los LLMs te podían responder en formato estructurado, pero no era interpretable programáticamente. A día de hoy ha sido muy distinto, pero la función call, lo importante es que entendáis que es la interfaz entre el LLM y el resto de herramientas que hay en Internet, el sistema operativo, etc. Conseguir function calls que sean rápidas y un sistema eficiente de function calls significa conseguir básicamente todo, ya que realmente es lo importante. Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, pero podemos ver cómo después de aplicarle una chat template a Command R, que es, por así decirlo, el mejor modelo de function calls que hay abierto, genera una chat template, que es lo que veis, la imagen que veis a la derecha. En esa chat template se ve cómo de una función, de una lista en Python pasa a una función, el chat template de Command R pasa a una función de Python, y esa función de Python es la que Command R interpreta para luego generar el JSON que se utilizará para generar esa acción de buscar en Internet, por ejemplo. Entrando ya un poco más en el RAG, tenemos que entrar en el tema de bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales, como he explicado anteriormente, son aquellas bases de datos que contienen toda la información numérica de las palabras. Esa base de datos podríamos decir que funciona como es algo independiente del LLM, es decir, no tiene que ver en sí con el motor de inferencia que estés usando, pero esa base de datos te permite recuperar un contexto en base a una información base que tú das para mejorar la respuesta del LLM. Aquí podéis ver un poco el esquema de cómo funciona esto. Primero, cogemos un PDF y pasamos a texto. Ese PDF lo tokenizamos, pasamos el valor de las palabras a un valor numérico. Ese valor numérico se almacena en vectores, se embebe, como es la palabra medio técnica. Y luego esa base de datos va a servir para que cuando se haga, no se ve en pantalla completa. Esa base de datos va a servir para que cuando el usuario haga un prompt, cuando el usuario ponga un prompt, ese prompt se va a tokenizar también, y cuando se tokenice se va a recuperar una serie de vectores de esa base de datos. Y esos vectores se van a convertir otra vez a texto, y ese texto se le va a agregar al contexto del LLM. Y en ese texto puede haber la información que falta sobre una pregunta o sobre una respuesta. Esto nos puede servir muy bien sobre todo para aplicaciones de propósito específico o de campo de conocimiento específico, como puede ser el pentesting. Entonces, ahora todo esto que he dicho está muy bien, pero ahora os quiero hacer un poco más las pruebas de concepto con Zero Day. Es decir, vamos a explicar cómo funcionaría un agente de OSINT. En este caso, este esquema es bastante sencillito. Por detrás podríamos estar hablando de que se ejecutan entre 7 y 9 inferencias de un LLM. Y básicamente, mediante function calls, lo que hace, una vez le pone un prompt el usuario, es primero usar herramientas de OSINT muy típicas según el tipo de dato que le ha pasado, si es un nombre, un mail o un número de teléfono, como pueden ser Blackbeard, Oleg, Sherlock, etc. Y luego, la parte tricky es que mira en bases de datos filtradas, en bots de Telegram, en The Hasset y en bases de datos internas nuestras, si ese usuario tiene credenciales de usuario filtradas y te la da. En este caso, me busqué a mí mismo, ¿vale? Y como veis, primero, esa primera instancia, por así decirlo, de la gente, lo que saca es que mediante mi nombre yo tengo una cuenta en Spotify y en Twitter.
y luego empieza a sacar filtraciones de datos. Explica todas las filtraciones de datos en las cuales me ha encontrado y después me devuelve una tabla en texto plano con las filtraciones de datos encontradas. Esta fórmula de agentes se puede aplicar de una forma creativa y muy dinámica a otros agentes, como puede ser un agente que se encargue de realizar búsquedas en SODAN de dispositivos IoT en base al lenguaje natural. Por ejemplo, imaginad que nosotros lo que queremos es buscar, el método tradicional sería buscar en Internet cuál es la DOR de SODAN que usamos para eso. De esta forma, nosotros directamente le ponemos al LLM cuál es la DOR de SODAN que queremos buscar, cuál es, por así decirlo, en lenguaje natural, qué es lo que nosotros tenemos en la cabeza que queremos buscar en SODAN. Y como veis, de busca cámaras web abiertas en SODAN, me genera la DOR de Webcam XP, porque sabe que ese es un servicio que contiene cámaras web y me devuelve los objetivos encontrados. Este tipo, como digo, esto se puede aplicar de forma dinámica y creativa a muchos tipos de desarrollo de herramientas y de software, como puede ser SQL Map, es decir, nosotros creamos una lista de función, ¿no?, que contenga todos los parámetros y todos los parámetros del comando SQL Map que nosotros cotejamos que pueden ser interesantes para nuestro caso de uso. Entonces, nosotros, mediante un prompt y mediante una definición de qué parámetros quiere que use, va a ejecutar SQL Map con esos parámetros y a ese host. Como digo, también podemos hacer esto ejecutando para Nmap un agente multipaso que mediante un prompt ejecute una consulta en SODAN y mediante la información que saque en SODAN haga un escaneo más en profundidad con Nmap formando el comando desde cero. La idea principal siempre es conseguir agentes que sean dinámicos, es decir, que no solamente ejecuten una herramienta y que se puedan encadenar de una forma u de otra lo mejor posible. Aquí entramos en el término de enjambres. Realmente a donde va el desarrollo de software de agentes o a donde está la parte difícil en pentesting es en que en un proceso de pentesting la información que coteja un pentester son millones y millones de tokens. Es decir, hay muchos pensamientos, muchos outputs de herramientas y muchos procesos para tú llegar a una conclusión o para llegar a un punto de ejecución. Eso hace que actualmente el pentesting con LLMs de forma totalmente autónoma lleve muchísimas function calls. Por ejemplo, utilizando la API de GPT te puede costar sobre 100 euros si te montas un zero day, por así decirlo, que mediante GPT hagas function call, etcétera, te puede costar 100 euros resolver un CTF easy de Hatchbox de forma autónoma. Y además tienes que usar el modelo Vision, etc. En un futuro, los agentes, el camino que llevan es el de retroalimentarse y el de ser distribuidos y ser totalmente independientes uno del otro. Intentar que sea puzzle, para que me entendáis, que tú puedas encajar y desencajar las piezas. Cuando hablamos de pérdidas de contexto, es decir, tú imagínate que quieres hacer un agente que haga un mail actualmente, que coja y tú le targeteas a una empresa y analiza el contenido HTML de esa empresa y crea una página de phishing. Y ese phishing lo va a mandar por un servidor SMTP a un empleado de esa empresa. Y primero busca, por ejemplo, si ese servidor de mail es spoofeable o no. Es decir, tú tienes registros de MARC, de KIM, etcétera, y tú puedes mandar un email desde ese dominio. Actualmente eso es muy difícil, lo he probado y es muy difícil porque tú, por ejemplo, el HTML que te genera, el HTML y CSS que te genera es bastante malo y necesita un modelo Vision muy fuerte, cosa que todavía no hay porque he probado con GPT-4, he probado con el de Google y no hay, que mediante las capturas de pantalla sepa identificar los distintos elementos gráficos de la página web y sepa reorganizar el HTML y el diseño de la web de tal forma que sea creíble.
Eso, por ejemplo, actualmente es algo que se está buscando, pero es difícil. Los modelos Vision, hasta que no cambie, porque es un poco la problemática que os estaba diciendo antes. Los LLM actuales no piensan, no son redes simbólicas fuertes, no son modelos inteligentes. La inteligencia de los LLM, o por lo que parecen que son tan buenos, es porque tienen datos de entrenamiento muy buenos y para los que se invierten miles y miles y miles de millones de euros. Pero realmente, por eso los LLM, tú puedes ver que hay un problema medio sencillo que cualquier humano de más de 5 años puede resolverlo, pero puede generar luego una tesis doctoral que muy poca gente puede. Y realmente eso se debe a eso, a que son redes muy tontas. Como son redes muy tontas, se requiere de muchísimo entrenamiento para poder sacar mucho potencial. Y aún así los transformers dejan de escalar. Es decir, se tendría que cambiar esa arquitectura que hay de base, esa base que existe y que cimienta ahora mismo todo lo que son los LLM para llegar a conseguir redes neuronales que realmente sean inteligentes y que puedan entender la relación de las cosas y de las palabras de forma simbólica, como lo hacían, por ejemplo, la mayor parte de redes neuronales, que son capaces de detectar si un 1 es un 1 por una forma simbólica de cómo es el 1. No porque en base a una predicción matemática de un valor numérico te da esto. Son cosas muy distintas. Entonces, con el tiempo, y yo no te diría que con el tiempo, sino que se necesita una arquitectura de base totalmente distinta y eso se ve un poco lejos. Por eso también cuando se dice, para mí de forma un poco falsa, que la IA nos va a quitar el trabajo, nos quitará el trabajo en 10 años, saldrá el prototipo de los que nos podrá quitar el trabajo. Lo que hay ahora mismo son unas máquinas bastante tontas, son unas bases de datos gigantes, mejor dicho, son unas bases de datos gigantes que tienen una forma medianamente lógica de poder hilar conceptos y palabras, y ni aún así. Entonces, aquí, como he dicho antes, tenemos el tema de los enjambres, de que tú tengas un modelo Vision, un LLM Vision que tenga sus herramientas y que tenga su forma de funcionar, tenga otro modelo de inteligencia artificial, otro modelo de lenguaje que sea capaz de razonar, de enrutar y de generar las acciones, y luego tengas otro modelo de audio para comunicarte con el cliente. Yo qué sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esa es un poco la idea. Y estos enjambres, el desarrollo fácil está en hacerlos extendibles, como he dicho. Es decir, es verdaderamente difícil coger y en una prueba práctica del OSCP, por ejemplo, hacer un LLM que sea capaz de resolver una máquina, porque primero le tienes que dar todas las herramientas y una vez le haya dado todas las herramientas, la pérdida de contexto que va a tener respecto al primer paso del último va a ser muy bestia. En eso está realmente la mayor parte de la ingeniería que hay ahora mismo del desarrollo de agentes. Luego también tenemos que tener en cuenta los LLM no están en su mejor nivel. O sea, ahora hay 1 millón de contextos, 4 millones de contextos, pero probarlo de verdad con 1 millón de contextos, porque el nivel de razonamiento que tienen los modelos respecto a los primeros 10.000 tokens y luego al medio millón de tokens, la pérdida de razonamiento es muy abrupta y muy clara. O sea, vale mucho más utilizar modelos que tengan mucho contexto en 32K o en 64K que utilizarlos enteros y esperar que te haga eso todo el trabajo. Y bueno, ya yendo un poco más de cara a futuro y de las tendencias del sector, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial y el machine learning va a ir para estos sitios. Primero, los modelos de inteligencia artificial se van a descentralizar cada vez más. Nosotros tenemos un data center de 1.500 GPU, en los cuales mantenemos distintos proyectos de inteligencia artificial. Incluso teniendo 1.500 GPU, hay algunos modelos que entrenarlos ya se te va, no es que no tengamos capacidad, pero se te va ya la bola en cuanto a recursos, porque eso, cuando tú estás entrenando un modelo, todas las gráficas están a tope y se te va la bola respecto a recursos y a cantidad de gráficas y de memoria VRAM que necesitas. Luego, también, otra cosa que se está buscando bastante es el hecho de tener modelos que tengan aprendizaje continuo y reforzado. Es decir, que un administrador de un sistema de inteligencia artificial pueda
corregir las respuestas de un modelo de inteligencia artificial en el momento de forma instantánea, sin tener que pasar por un proceso de fine-tuning. Luego también tenemos la naturalidad y la neutralidad conversacional, que eso a OpenAI se le olvida bastante, pero los modelos de inteligencia artificial tienen que ser modelos que no tengan cultura, no estén alineados con ninguna ideología ni cultura política, y además de eso, que no tengan, que actúen con una ética moral, con una ética y una moral básica, pero que no te restrinjan las respuestas. Y luego, otra cosa que también es bastante importante es la ética y la transparencia. Lo que pasa es que, como he dicho, OpenAI es la empresa que todo el mundo se rige a lo que hace OpenAI, y OpenAI todo esto se lo pasa un poco por donde quiere, porque, por ejemplo, los datos, tú supuestamente no puedes entrenar con datos con copyright. Sin embargo, una de las principales fuentes de datos de OpenAI a día de hoy es coger información de YouTube en base a transcribir vídeos, y lo hace sin ningún tipo de filtro. Y eso sería todo. ¿Pregunta? Dime. Sí. Lo que se hace después depende ya del tipo de estructura de base de datos que tenga. Yo, por ejemplo, utilizo ChromaDB. Esa ChromaDB tiene una función de similaridad, que es la que busca las palabras. En este caso, bueno, no es la típica de ChromaDB, pero yo siempre la utilizo porque tanto OpenAI como las pruebas y los benchmarks en el sector han demostrado que la distancia de coseno es la mejor. Depende mucho del caso de uso, pero ahora mismo la que mejor funciona en bases de datos gigantes es la distancia de coseno, es la que utiliza OpenAI por defecto. O sea, hay más, pero lo que se ha demostrado ahora mismo es eso. Y tú luego, cuando un usuario hace un prompt, tú o puedes limpiar ese prompt para buscar una mayor efectividad, aunque realmente se ha hecho la base de datos vectorial bien, puede ser que tenga en cuenta la intención del usuario, y pasas el prompt del usuario a vectores. Y ahí se aplica la similaridad de coseno y se hace un retrieval del chunk, en este caso, que es lo que se dice del trozo de vectores, que es más similar. Y ese trozo de vectores lo pasa a texto y lo metes en el contexto del LLM para que el LLM genere la pregunta. Claro, ahí ese es uno de los problemas que tienen los datos sintéticos, es que obviamente, si tú, ya te digo yo, basura van a tener todos los datos, a no ser que te pongas tú y lo hagas a mano. Y ya te digo yo que como tengas que generar, no te digo 1 millón, que para OpenAI es muy poco, pero no te digo 1 millón, pero 10.000 a mano, te va a gastar miles de euros en gente que lo haga, porque necesita gente que sea muy buena escribiendo eso y muy buena haciendo los datos, y necesita un preestudio de los datos. Pero bueno, yendo a la pregunta, lo que se hace normalmente es generar con LLMs en base a un prompt. Tienes que hacer muchas pruebas en el system prompt y en la forma en la cual tú quieras que te responda el modelo, y después de hacer todas esas pruebas en base al system prompt ya tienes, por así decirlo, la estructura de respuesta que más te gusta del modelo. Y nosotros al menos lo que hacemos es generar conversaciones, no generamos pares de instrucciones y respuestas con metadatos, no, sino que generamos instrucciones, y esas instrucciones las revisamos a mano, eliminando aquellos datos que no nos interesan y rehaciendo y apuntando y rehaciendo aquellos topics que no han dado buen resultado. Y luego todo eso lo evaluamos en base a benchmark, que son más privativos, que bueno, que en eso no me he metido, pero se utiliza una cosa llamada benchmark para evaluar la calidad de los datos o cómo son los métodos de entrenamiento que estás usando, y en base a esos benchmarks te vas moviendo más en una dirección o en otra. ¿Alguna pregunta más? Pues ya estaría. Dime. Sí.
no tiene mucho sentido respecto al caso de uso que tenemos. Lo más lógico es que usemos, o la solución que yo más tengo pensada es utilizar un modelo. Al final, Zero Day tampoco es un modelo, un LLM hecho desde cero, ¿no? Son modelos base a los cuales se le aplica un dataset y un método de entrenamiento refinado. Y entonces la cosa, primero, los modelos Vision tienes que entrenarlos desde cero. Y el problema es que lo que le aportaría Vision a Zero Day, el audio, ahora mismo, como te digo, también le aportaría, pero le aportaría más un Vision por el tema de que podrías interactuar directamente con elementos gráficos de la pantalla, pero son más costosos de entrenar a gran escala. Y además, a lo que te digo, tendrías que utilizar otro modelo y tendrías que meter el API el otro modelo, ¿sabes? Tendrías que hacer el agente ahí, eso añade más latencia, cuesta mucho tiempo de desarrollo, o sea, un poco todo eso. Pues así que la respuesta corta es no, a corto plazo no. Pues eso principalmente, de hecho, al final, mira, esto del Machine Learning, no tanto el Machine Learning, pero sobre todo los LLM, es un campo muy de investigación en el cual no hay nada suscrito todavía, ¿vale? Nosotros, el primer dataset o la primera investigación en la que nos fijamos es en una investigación de un chico de Estados Unidos que se llama Eric Rafford, que subió un dataset que se llama Samantha Non-Refulsars y trabaja en base a datos generados de forma manual, el hecho de que un LLM pierda el bias a decirte que no. Es decir, al final son probabilidades. Si tú entrenas muchas veces al LLM quitando esa puerta, ¿no? Por así decirlo, abriendo esa puerta de entre te doy la respuesta o no, es como realmente cómo se llega a ese punto, y con varios datasets, sobre todo también de código tienes que hacer uno, luego otro de texto, en fin, depende un poco del modelo, porque por ejemplo Llama 3 ha sido un modelo que es muy fácil, vamos, prácticamente si GPT-4 viene con un 70% de censura, Llama 3 viene con un 20%, o sea, Llama 3 ha venido con muy poca y Llama 3 es el mejor, el que estamos utilizando ahora mismo. Y ahora mismo tampoco eso no es la casuística, pero con Codellama fue la casuística y es lo que te digo. Si el modelo está súper censurado de base, nunca lo vas a poder descensurar de todo. Pero básicamente eso, es que requiere mucho también de que tú veas qué preguntas y respuestas se le van a hacer a tu modelo. No existe una forma tipada de generar datos. Hay métodos de entrenamiento y métodos de generación, pero no una forma exacta. Un dataset, vas a necesitar hacer un dataset concreto para tu caso de uso el 90% de las veces. ¿Alguna más? Pues ya estaría, ¿no? ¿El adaptador este es tuyo? Ah, vale.